Iniciamos un nuevo bloque dentro del estudio de la defensa Caro-Kann. Vamos a ver aquellas variantes en las que el blanco protege el peón. Esto es dama roja 150 y empezamos. Y empezamos entendiendo por qué quiere el blanco, en vez de tomar, proteger el peón. Bueno, pues estas serían las ideas del blanco. Querría dominar el centro, quiere evitar el cambio de un peón central, porque al fin y al cabo se cambia por uno lateral, no quiere facilitar caballo C6 al negro y, por supuesto, quiere mantener la tensión desde un principio para no perder la iniciativa. Hay dos maneras de empezar la partida. Por supuesto, hay una única para la primera jugada, que es E4, y por supuesto para la primera jugada del negro, que es C6. Pero ahora el blanco lo más habitual es que juegue D4. Y nosotros jugamos D5 y aquí es donde comentamos que no va a querer tomar el peón porque para eso estamos en este bloque en el que el blanco va a proteger. También lo podría pasar, pero eso lo vamos a dejar para el bloque 3 y por tanto vamos a estudiar aquellas jugadas que lo defienden. Y bueno, que lo defiendan, hay 7 jugadas legales que defienden el peón. Vamos a quitar el índice de capítulos y vamos a poner las primeras jugadas que defienden el peón. Puede jugar, por ejemplo, caballo C3. Con caballo C3 se defiende el peón. Esta sería la variante principal. Habría también que considerar dos variantes secundarias. Una de ellas es F3, entrando en lo que se conoce como la variante fantasía. Otra de ellas que sería alfil de 3, muchísimo menos conocida, que se podría llegar a conducir a un gambito Landau, que este es el nombre si se juega alfil de 3. Y bueno, después también habría otra jugada que sería, por ejemplo, caballo de 2, ¿no? Caballo de 2, que la vamos a poner aquí en amarillo, en realidad no se estudia porque al fin y al cabo va a transponer, va a ser exactamente igual que un caballo C3, ¿no? No hay mucha diferencia. Al fin y al cabo nosotros vamos a tomar el peón enseguida, con lo cual eso quiere decir que para nosotros tanto el caballo C3 como el caballo D2 sería lo mismo. Ya llevamos 4, he dicho que hay 7, y es que también se puede defender con la dama. Por supuesto, se puede jugar la dama en E2, se puede jugar en F3 y se puede jugar en D3. Lo estoy pintando en rojo porque es que la verdad es que son jugadas ya malas. Y vamos a ver por qué, y vamos a verlo ahora. Vamos a imaginar que juega cualquiera de ellas, por ejemplo, dama E2, ¿no? Esta sería un poco, pues, una de las tres, porque al fin y al cabo, tanto si juega en F3 como en D3, nosotros vamos a hacer siempre lo mismo, que es peón por peón, D por E4. Claro, la dama tiene que tomar, que para eso se ha puesto ahí. Y aquí estamos entrando en una escandinava que se podría decir que es inferior, no es una escandinava al uso, porque ya estamos bastante pues condicionados, ya que tenemos un peón jugado en D4 y el negro pues tiene ya jugado un C6 que ya le va bien, con lo cual aquí el negro por ejemplo podría jugar caballo F6, el blanco pues ya se ve relegado a jugar pues esta escandinava, con por ejemplo dama H4, y nosotros jugaríamos alfil F5. Estamos sacando la pieza ideal, estamos tocando el peón de C2, nos está yendo todo de cara, porque al fin y al cabo en la Caro-Kann queremos hacer esto, ¿no? Sacar este alfil en F5, jugar E6, sacar el otro alfil. El blanco tiene que evitar que le comamos un peón, con lo cual lo más sensato aquí es jugar C3 y nosotros ya podemos jugar E6. Está dentro de nuestros planes, la dama está mal colocada, nosotros estamos siguiendo con nuestro plan y estamos ya en la jugada 6 y el blanco pues no está mejor que al principio. Además, hay que decir que si alguien nos juega hasta aquí, normalmente jugará también alfil G5, que es lo que juega la mayoría de gente que sigue esta línea, gente que tiene pues un elo bajo y que pues se mete en este berenjenal, juegan alfil G5 y esto ya empieza a ser ya flojo. Y flojo porque nosotros tenemos una jugada que os la enseño, que es dama B6. Con dama B6, fijaos que no me importa para nada que tome el caballo y me rompa la estructura de peones, porque con esta salida de alfil estoy amenazando directamente este dama por B2 y tocando la torre. El asunto es que llegados a este punto es muy curioso porque la gente de poco elo pues no admite su error y recula. Por ejemplo, aquí lo mejor para el blanco, sin duda ninguna, es volver con el alfil, ¿no? Pero volver con el alfil es como admitir en medio de la partida, pues que no has jugado bien y tienes que volver, y como que da rubor y quieres justificar. Entonces, para justificar, la gente pues no intenta volver con eso y juega B3. Yo os recomiendo que esto no lo hagáis. Si realmente creéis
que pues ha sido un error y que la mejor jugada es alfil C1, pues jugad alfil C1 y continuamos la partida, ¿no? Eso es lo que tiene una máquina. Una máquina evalúa cada posición sin tener en cuenta el pasado, ¿no? El pasado pues se queda ahí, ¿no? Con lo cual, esto suele ser lo que suele jugar todo el mundo que llega a esta línea y nosotros vamos a seguir apretando. Y aquí la jugada buena es dama A5. Estamos tocando este peón que de momento está defendido con el caballo, pero fijaos que este alfil ya lo está apuntando, con lo cual aquí tenemos alguna que otra gamberrada que hacer como no se espabile el blanco. Bueno, ¿qué es lo que suele jugar aquí? Pues alfil por caballo es lo más jugado. Y nosotros no tomamos este alfil, sino que directamente lo que hacemos es comer su caballo. Claro, aquí el blanco prácticamente está obligado a tomar ese alfil y nosotros entramos aquí con dama por C3 jaque, el rey se tiene que ir a D1, nosotros luego tomamos tranquilamente el alfil, es cierto que la dama toma nuestro peón, con lo cual nos hemos quedado igual 6 contra 6, pero fijaos qué posición. Tenemos que tener la precaución de que el blanco ahora está tocando la torre, nosotros simplemente la quitamos a G8 y tenéis que valorar qué es lo que os apetece aquí tener, si esta fuera una partida real, ¿no? ¿Ir con las blancas o ir con las negras? Bueno, el blanco tendría que desarrollar, jugaría caballo F3 y nosotros aquí volvemos otra vez a echar mano de una jugada excelente. Os enseño estas jugadas porque realmente de conocerlas hace que si os viene a alguien a jugar esta variante, por lo menos intentéis recordarlas porque son tremendas. La dama está mal colocada, no tiene muchos cuadros, tenemos la torre ya en una columna semiabierta y aquí la jugada clave es torre G4, que es muy buena. Torre G4 hace que la dama se quede prácticamente sin casillas a las que ir, ¿no? Está cubriéndose un montón de casillas. Fijaos en esa dama. La dama realmente tiene pocas casillas a las que ir. Pero tampoco puede mover el caballo ahora, porque el caballo de F3 está relegado a vigilar este peón que junto con la dama lo están defendiendo a muerte. Porque si me dejan hacer torre por peón, como comprenderéis, ya le queda poca vida al blanco. Bueno, el blanco aquí en la partida que estamos siguiendo, una partida que se jugó entre dos jugadores aficionados, no grandes maestros, jugó torre C1 para echar a la dama de las negras y la dama en vez de irse evidentemente juega en B2 y ahora vuelve otra vez a atacar ese peón en F2. La cosa está realmente complicada y encima estamos amenazando sacar este caballo en D7 tocando la dama, desarrollando y haciéndole la vida un poco imposible al blanco que ahora tiene que defender ese peón. ¿Y cómo lo defiende? Pues jugando torre C2. Nosotros jugamos dama B1 jaque. Claro, si ahora vuelve a hacer torre C1, el problema es que nos comemos el peón de A2, con lo cual se va con el rey para evitar que lo comamos un peón y ahora es cuando sacamos otra vez el caballo. El caballo lo sacamos con ganancia de tiempo. Es decir, estamos todo el rato con una posición increíblemente mejor, con las piezas súper activas y el blanco está pues sufriendo mucho, la verdad. Y con una dama que ahora me contaréis dónde puede ir. Porque aquí no puede, 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 aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Madre mía, solo le queda una casilla que es en H8. Y por supuesto, nosotros seguimos con la misma tónica. Vamos a hacer una jugada que amenace cosas. Y en este caso sería enroque largo. Una jugada súper útil, estamos escondiendo el rey y ahora estamos amenazando simple y llanamente un alfil B4 jate y nos comemos la dama. Con lo cual la dama tiene que irse, evidentemente come el peón, algo tiene que hacer. Nosotros igualmente jugamos alfil B4 jaque, el rey se tiene que ir por ejemplo a E3 y ahora nosotros ya le ponemos la coletilla. Otra jugada que le va a hacer al blanco sudar la gota fría, por lo menos. ¿Qué jugamos? ¡Bum! F5. Y F5 tiene un veneno tremendo. En primer lugar, corta la defensa de la torre, con lo cual la torre ya está preparada para ser cocinada. Pero es que en segundo lugar, hay una jugada más fuerte. Y es que se amenaza mate en una.
Y tenemos aquí este mate con torre E1 que ya es imparable. Así que o se pierde la torre o hay mate y aquí el negro pues está totalmente ganador y el blanco tiene que abandonar. Con lo cual, ojo con jugar cosas raras y por eso en esta posición de aquí, si queremos defender nuestro peón con blancas, solo se puede jugar las jugadas conocidas, que esas son las que iremos viendo a lo largo de estos capítulos. Tanto caballo C3 como F3, como también alfil D3, pero lo dejaremos en estas jugadas, con lo cual serían estas que están aquí en el cuadradito pequeño. Esto sería una manera de empezar la partida, eso es cierto, pero hay otra. Hay otra manera de empezar la partida, que es, vamos a verla aquí, que es simplemente, dejadme que quite esta y ponga esta otra, es decir, aquí, y es en el caso de que, por ejemplo, el blanco juega E4, nosotros jugamos C6 y ahora el blanco juega caballo F3. No juega D4, sino que juega caballo F3. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros seguimos jugando D5. Y ahora las dos maneras plausibles de poder defender el peón son con caballo C3, que es el conocido ataque de los dos caballos, y también con el peón, jugando el peón en D3. Bueno, caballo C3 lo veremos tranquilamente. Y con D3 hay que decir que esta variante la juega mucho el gran maestro Ibarra, que, bueno, creo que es la variante que juega siempre contra la Caro-Kann. Y es la que él recomienda, él tiene un curso además, así que yo, si os interesa mucho el tema este con esta variante, pues nosotros lo trataremos aquí, pero por supuesto nada que le pueda llegar a la suela de los zapatos al gran maestro Ibarra, así que os recomiendo que si os gusta esta variante le podáis ir a revisar su curso. Pero bueno, tiene sus trucos. Tiene sus trucos y bueno, a modo de ejemplo os enseño uno para que no caigáis en él. Aquí el blanco juega D3 y nosotros pues podríamos pensar, bueno, como siempre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Pues nosotros vamos a comer aquí, como en prácticamente todas las variantes. Lo que vamos a ofrecer es comer. Y ahora el blanco, en vez de tomar, porque claro, si toma... por eso se llama la endgame offer, ¿no? La oferta de ir a un final de partida. Porque si evidentemente toma, entonces aquí pues tal vez cambiaríamos las damas y ya sabéis que cuando se cambian las damas, pues prácticamente hay mucha gente que piensa que ya estamos entrando en el final, ¿no? El final... prácticamente se desenvuelve muy rápido. Pero es que no es eso lo que juega el blanco. El blanco juega caballo G5. Bueno, nosotros podemos pensar, oye, pues me como otro peón, ¿no? E por D3. El blanco retoma este peón y dices, bueno, no sé, nos han dado un peón, estamos con un peón de más, pero está compensado. Está compensado porque el blanco tiene dos piezas fuera, nosotros pues no tenemos ninguna pieza fuera, así que necesitamos ponernos las pilas. Y podemos, por ejemplo, sacar el caballo, ¿no? Caballo F6. O, por ejemplo, jugar H6, ¿no? Estas son dos jugadas totalmente normales. Pues resulta que ambas son malas. ¿Malas por qué? Porque aquí viene la celadita. Si nosotros hacemos, por ejemplo, H6, entonces... ¡Catabum! Nos hacen caballo por F7, una jugada tremenda. Y bueno, el negro pues tiene que tomar, ¿no? Porque nos están haciendo un doble, rey por F7. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vais a parar el vídeo y vais a pensar en la jugada que vosotros haríais. Parad el vídeo, pensad la jugada y continuamos. Vale. Pues si ya habéis parado el vídeo y habéis encontrado la jugada alfil G6, bueno, pues muy bien, ¿no? Porque alfil G6, el rey está en jaque, con lo cual tiene que tomar, y nosotros comemos la dama, ¿no? Estamos con dama de más, se gana la partida. Pero ¿y si os digo que no es la mejor jugada? ¿Y si os digo que todavía hay una jugada más fuerte? ¿Y si os digo que tendríais que haber pensado un poco más? Porque eso es exactamente lo que hacen los grandes maestros, los jugadores muy fuertes, lo que hacen es decir, jolín, con alfil G6 se gana, pues oye, tiro millas y ya está, ¿no?
Claro, nada que decir, ¿no? Oye, se gana, ¿no? Dama de más, ¿qué más se quiere, ¿no? Dama contra alfil. Bueno, pues que hay que rematar y que yo qué sé, a lo mejor el negro no se quiere ir a su casa y dice, bueno, estoy perdido, pero voy a seguir haciendo cosas, me da igual todo, te voy a meter trampitas y el blanco pues se pone nervioso porque dice, ay, espérate, ya verás tú, que con dama de más, como pierda esto. O sea, hay presión, una presión tonta y loca, pero que a veces nos da 4 sustos y no puede ser. Bueno, pues, ¿qué os parece si os digo que es que hay mate en 6? Hay un mate en 6. Bueno, pues parad el vídeo otra vez si no lo habéis visto y buscad ese mate. Bueno, pues la jugada, por supuesto, para el mate 6 es dama h5 jaque. Esta es mucho más dura. Es curioso porque con alfil g6 ya se nos va de las manos, pero esto es súper duro. Bueno, el rey se tiene que ir. Lo que más aguanta es que se vayan a f6. Si se va a cualquier otro lado, el mate es más rápido. Entonces nosotros aquí tenemos que ver la secuencia de mate. Ahora es un mate en 5, ¿no? Así que idlo parando, id parando el vídeo si no habíais encontrado esta primera jugada, y así con la segunda y así con la siguiente paráis a discreción. Bueno, la mejor jugada aquí para que sea corrido el mate es dama g6, jaque. El rey se tiene que ir a e5, esta vez ya forzado, y ahora vuelve otra vez a tener que encontrarse una jugada muy bonita para seguir con el mate. Y esta jugada es alfil f4 jaque. Claro, le estamos regalando un alfil, pero si lo come, entonces hay mate en una. Si lo come hay mate en una, encontradlo. Efectivamente, sí, rey por alfil, aquí está este dama g3 precioso, que es un mate en una porque ataca al rey y no le permite irse porque es una especie de mate de la paloma. Bueno, pero claro, no se tiene por qué ir aquí, sino que se va, por ejemplo, pues de excursión, ¿no? Y se va a d4. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos que hacer este jaque, dama e4 jaque. El rey se ve obligado a ir a c5 y después de dama c4 ya prácticamente ya es obligado a jugar en b6 y ahora sí, que viene, ¡bom! Dama b4, jaque mate. Una pues miniatura que ojalá la podáis hacer vosotros, pero acordaos sobre todo de esto que os estoy comentando, y es que en esta posición, pese a que el blanco esté ganado jugando alfil por g6, aquí siempre hay que pensar 2 veces las cosas porque es mejor hacer un mate en 6 que ganar la dama. Bueno, por último no quiero dejar pasar la situación en la que alguien pueda decir, oye, pero aquí no hay un jaque, aquí dama 5 jaque y después salvo la torre, ¿no? Bueno, sí, podría ser, pero entonces jugaríamos alfil de 2. Cierto es que ya no hay mate y que el blanco pues tendría que jugar del estilo, pues yo qué sé, dama de 5, pero entonces nosotros comemos la torre con el caballo y esto asegura que tengamos una ventaja decisiva en la que tendremos que currarnos más la partida, pero a todo el mundo le gusta empezar las partidas con calidad de más y tal vez hasta salvamos el caballo porque este alfil está cubriendo la retirada. Veríamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, supongo que el alfil del negro jugaría aquí para evitar todo eso, pero bueno, en todo caso, aunque no se pueda salvar el caballo, es una calidad de más y, por ejemplo, el módulo está dando un +6 aquí, ¿no? O sea que fantástico. Bueno, pues esto como introducción directamente a las variantes que protegen es lo que va a venir en los siguientes capítulos, así que no os los perdáis. Si habéis llegado hasta aquí, dadle al siguiente capítulo, no os lo perdáis. ¡Saludos! ¡Chao, chao!